Algunos investigadores señalan que los evangélicos en México llegan a 20 millones de personas. Su presencia es cada vez más fuerte, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el social y en el político. Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar la irrupción política de los evangélicos en México. La presencia de grupos evangélicos en la organización de marchas contra los matrimonios igualitarios y en el partido Encuentro Social nos conduce a repensar la relación entre los evangélicos y la política en México. El censo realizado en 2010 afirma que cerca del 10% de los creyentes del país forman parte de la población protestante evangélica. Este nuevo rostro cristiano no católico del México actual, en su mayoría está conformada por los movimientos pentecostales y neopentecostales. En ellos encontramos la preeminencia del espíritu, la emoción, los dones, la sanación y una teología de la prosperidad. Las iglesias protestantes, históricamente, se habían amparado en el liberalismo laico presente en los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana y en el PRI. Hasta los años 80 se empezó a discutir la conveniencia de conformar un partido político propio, sin que se concretara acción alguna. Entre los grupos pentecostales se suponía un alejamiento de la política partidaria por considerar que ésta estaba alejada de los principios evangélicos. Sin embargo, la relación estrecha entre el gobierno de Felipe Calderón con el grupo Casa sobre la Roca ha cambiado dicha percepción. Igualmente, la creación del partido Encuentro Social, con una amplia base de evangélicos, obliga a repensar la relación entre el evangelismo y el poder en México. Bienvenidos esta noche a Sacro y Profano. Tenemos un tema muy apasionante, muy crispante, la irrupción de los evangélicos, la irrupción política de los evangélicos en México. Y para conversar sobre este tema tenemos a dos especialistas, dos connotados especialistas sobre el tema. Muchas gracias, Leopoldo Cervantes, investigador, maestro en teología. Muchas gracias por estar acá y, por supuesto, Álvaro Delgado, un periodista, además especialista en temas de conservadurismo religioso y católico, Premio Nacional de Periodismo sobre este tema. Muchas gracias. Al contrario. Leopoldo, ahora con las marchas contra los matrimonios igualitarios, se han sumado grupos evangélicos y han presentado incluso iniciativas para cambio del artículo 4 constitucional. Hablan de miles, hablan de 1000 asociaciones evangélicas que están en contra del matrimonio igualitario, miles de firmas. ¿Quiénes son? Y realmente, ¿cuál es el número de estos grupos? Ciertamente, hablar de un número exacto es difícil. Los organizadores de esa marcha hablaron de alrededor de 30,000 participantes, que se me hace un número excesivo. 30,000 evangélicos. 30,000 evangélicos participando. ¿En todo el país? No. El día 1 de septiembre se manifestaron en los alrededores del Palacio Legislativo para protestar contra estos cambios constitucionales. Ciertamente la convocatoria que hubo fue variada. Se supone que había representantes de diferentes iglesias y al menos un par de ellas sintieron que estaban muy bien representadas por dos personas que tuvieron incluso acceso a la Cámara de Diputados y presentaron su postura. Efectivamente, habían tratado de elaborar desde meses atrás una contrapropuesta legislativa que, hay que decirlo con todas sus letras, nunca fue discutida esa propuesta con las bases eclesiásticas en ningún caso. Ciertamente hay iglesias protestantes más históricas que otras, por decirlo así. Las llamadas no históricas, que no es por otra razón, sino porque son más recientes en su organización, son caracterizadas por el neopentecostalismo, neocarismatismo y demás. ¿Cuáles sean las principales, Leopoldo? Las principales iglesias, bueno, en el caso de las históricas hablaríamos de presbiteriana, metodista, bautista, y en el caso de las iglesias de las pentecostales y neopentecostales hay diferentes grupos, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios en México y otros movimientos, porque esos movimientos están muy diversificados. Hay muchísimas iglesias independientes. Y regionales también. Y regionales también. Entonces la convocatoria en sí fue como una especie de llamado clientelar a ciertos sectores bastante más concientizados que las bases mismas.
No hubo un debate interno para decir, se abre una gran consulta nacional para que las iglesias evangélicas hagan una aportación al tema. No se hizo nada de eso. Entonces, esa fue la representación. Se calcula que pudieron haber sido, ¿qué será? Entre 10,000 quizá máximo podría haber habido en ese momento. Álvaro, el tema acá es, estas iglesias se dicen que son más de 1,000 asociaciones, organizaciones. La subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene registradas no más de 6,000 y un poco más probablemente. Para algunos sí nos sorprendió la cantidad de iglesias pentecostales, pero históricamente tú como un estudioso de la derecha católica en este país, es tremendamente antiprotestante, antievangélica, anti-no católica. ¿Cómo es posible que ahora, frente al tema de matrimonios igualitarios, estemos encontrando una especie como de entendimiento? Esto es algo muy novedoso en el país. Sí, es relativamente novedoso, en particular cuando se movilizan de manera conjunta. Tú lo dices de manera correcta. La Iglesia Católica y los católicos en general han sido siempre muy repelentes con las iglesias evangélicas. Hasta han manifestado claramente su rechazo a las evangélicas, a los protestantes. Pero les llamaba sectas. ¿Te acuerdas de esa expresión de Pillone? Que a las sectas había que acabarlas a periodicazos. Sí, ¿no? bueno, el término de sectas es muy peyorativo, es ver a otras manifestaciones religiosas con absoluto desprecio. Y ahora, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿qué está pasando, pues? ¿Por qué ahora están hermanadas en las marchas? Bueno, porque ciertamente comparten puntos de la agenda que defiende la Iglesia Católica, en particular la familia tradicional, la familia natural, y en particular también el no al aborto, la oposición al aborto. Y en ese sentido también coinciden en estar en contra de otro tipo de matrimonios que no sean los que son entre un hombre y una mujer. Eso me parece que los ha unificado, pero también los ha unificado el tener un mismo proyecto político. Ya antes iglesias evangélicas se han agrupado, se han asociado con el Partido Acción Nacional, y los que salieron a marchar, por ejemplo, el sábado 10 en varias ciudades de la República, son fundamentalmente clientelas panistas, pero también salieron a marchar clientelas que ya no necesariamente son panistas, pero que sí se han aliado al PAN, como en el 2006. Y yo diría una cosa, una ciudad en la que hubo una movilización amplia fue en Tijuana. Y en Tijuana y en Baja California en su conjunto, la presencia de iglesias evangélicas es muy importante, como partido político inclusive. Muy bien, pues tenemos entonces un primer acercamiento. Efectivamente hay un conjunto de iglesias de las que podríamos llamar históricas, pero también nuevos movimientos, nuevas iglesias, generalmente pentecostales o neopentecostales, que se han asociado con estas marchas católicas con fines comunes. Ahora, Álvaro nos ha planteado algo muy, muy cierto. No es la primera vez, no es algo tan novedoso. Ya estos vínculos habían estado, sobre todo en procesos electorales. La irrupción de los evangélicos, la irrupción política de los evangélicos, aquí en Sacro y Profano, regresamos en un momento. ¿Qué le parece la presencia, la irrupción de los evangélicos en México? Es una irrupción que no es religiosa, no solo es religiosa, es política, es ideológica, es organizativa. Es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Leopoldo, ¿qué están persiguiendo los evangélicos? Sabemos muy bien que han estado muchos años siendo segregados en las sombras y que cada vez tienen más peso social en la feligresía,
En otros países como Brasil, Colombia, tienen incluso partidos políticos. ¿A qué le están tirando los evangélicos, o por lo menos esos grupos que han participado en las marchas? Tendríamos que remitirnos al año 1991-92, que fue cuando acontecieron los cambios constitucionales, al artículo 130 y derivados, en los que por primera vez en la historia de México, aunque hubo impulsos muy pequeños anteriormente, los evangélicos se dieron cuenta de que podían empezar a ser un factor político. Para esos grupos realmente fue un descubrimiento completo de la realidad social del país y la posibilidad de que ahora desde la presidencia o desde los espacios gubernamentales se dijera iglesias, cuando antes solo se decía iglesia. Inmediatamente surgieron liderazgos, estoy pensando de cuadros dirigentes importantes, nuevamente no de iglesias históricas, sino de las iglesias nuevas que consideraron que ese podía ser un nuevo espacio de presencia social para las iglesias. Allí no hay que olvidar que también el aspecto estrictamente religioso es importante. Hay un fuerte triunfalismo en muchas de las iglesias nuevas, en movimientos religiosos nuevos, un sentimiento de conquista, ¿sí? De hacer una presencia de misión conversionista, proselitista, que pueda tener un impacto de tal manera que pueda aumentarse la presencia en los censos, por ejemplo. Hay un fuerte debate sobre lo que dicen los censos al respecto de esos grupos, pero ellos piensan que pueden mostrar su impacto, su presencia en los dos frentes ahora. Ha ido creciendo, estamos hablando de 25 años, ha ido creciendo esa conciencia en muchos de los núcleos de estas iglesias y esos liderazgos han cambiado. Yo mencionaría solamente un dato y un nombre de organización, Confraternice. La Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas. Ese movimiento se ha movido muy bien y tiene excelentes relaciones políticas con todos los partidos. Se toma fotografías con un dirigente, con otro, con aquel. Sus oficinas están llenas de fotografías con todos los políticos habidos y por haber. Entonces la tendencia es esa. Queremos una presencia social que nos permita fortalecer la misión que hemos llevado tiempo atrás. Se hace una lectura teológico-doctrinal de ese asunto. Y se entiende, se dice en el lenguaje religioso, que Dios ha abierto las puertas para que ahora haya una presencia evangélica también en ese terreno. Muy bien, pues es interesante, es decir, buscan una gravitación, peso social, incidencia, con una actitud, a lo mejor estoy mal, pero una actitud como de cruzados, ¿no? De afirmar una postura. Yo recuerdo que las iglesias protestantes históricas se refugiaban mucho, incluso en el PRI, en el sistema, en la estructura política, y tenían un juarismo y eran laicistas porque era la manera como se sentían protegidos. Pero esto ya acabó, ya vemos que hay grupos o nuevas iglesias con esta pretensión de tener un espacio político propio. Cuéntanos, el PES, el famoso Partido Encuentro Social, cuyo dirigente dice, no somos cristianos, pero los hechos están mostrando otra cosa. Sí, parte precisamente de este objetivo de incidir social, política, pero también electoral y legislativamente, es como aparece, se crea, se gesta el Partido Encuentro Social, que tiene apenas un año de haber obtenido su registro, lo obtuvo en el 2014 y sus primeras elecciones en las que participó a nivel federal fueron las del año pasado, con tal éxito que tiene una bancada legislativa en la Cámara de Diputados. Y ha sido un partido muy eficaz en términos políticos y electorales, que tiene una agenda que está integrado, sí, por líderes evangélicos, por mexicanos que profesan esa religión o esas religiones, pero no solamente eso, su componente está también en expriistas o priistas o personajes muy vinculados al grupo político hoy en el poder. De manera específica, el coordinador de la bancada del PES en la Cámara de Diputados es sobrino del ex procurador Murillo Karam. Mira. Y la vinculación que tiene el PES con el PRI es inequívoca, perfectamente
acreditable, como yo lo he acreditado en la revista Proceso. No solo eso, sino que es un partido que claramente hoy está perfilado para apoyar a Miguel Ángel Osorio Chong en caso de que sea candidato presidencial en 2018. Aunque dicen, hay planteamientos también que señalan que está cercano también a la familia Calderón, ¿no? Sí. En cierto momento, y lo que nos ha planteado Leopoldo es que hay un cierto pragmatismo en el caso de Confraternice. Y también es decir, que le pueden jugar a varios. Pero también con el PES. Ajá. No olvidemos que el principal líder del PES, Hugo Eric Flores, fue subsecretario de la Semarnat con Felipe Calderón. Fue inhabilitado por irregularidades administrativas. Yo mismo fui testigo y lo platiqué con él cuando en el 2006 firmó él, como líder de una agrupación política nacional de evangélicos, un acuerdo electoral con el PAN, mediante el cual hubo inclusive diputados y senadores suplentes de esa vertiente. Y hoy yo la vinculación que alcanzo a entender y a ver solamente es con el PRI y con Osorio Chong. Leopoldo, nos tenemos que ir acostumbrando a nuestra cultura política de evangélicos con un partido político, evangélicos actuantes en la política electoral, en la política social. Tenemos que empezar a cambiar nuestro chip. Cuando se hacen recuentos históricos de la presencia de protestantes en la historia de México, hablo de un siglo cuando menos completo, se encuentran islotes, se encuentran casos, Moisés Sáenz, su hermano Aarón, personajes muy bien ubicados, que efectivamente representaban una relación muy fuerte con los partidos, con el partido de la Revolución. Pasan los años 60 y 70, llegamos a los 80 y empieza la ruptura de la ideología liberal en el protestantismo mexicano. No solo en México, sucede en muchos países, pero en México en particular, los evangélicos empiezan a desprizarse, empiezan a cargarse hacia la derecha sin darse cuenta. El juarismo protestante está a la baja. La masonería protestante, que también fue muy fuerte en otra época, está a la baja. Justo en estos meses también se ha estado debatiendo, a ver, esa alianza política e ideológica es contra natura. Obviamente la sociedad mexicana, tenga poca o mucha memoria, no alcanza a advertir esos movimientos, pero están muy presentes en la sociedad mexicana. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues tenemos ya un acercamiento importante de ver esta irrupción y sobre todo el pragmatismo con el cual se han manejado y la potencialidad que tienen, porque hay que reconocer que son grupos que tienen vínculos muy profundos con sus bases. Así es que estamos en Sacro y Profano, nuestro tema es la irrupción política de los evangélicos en México. En un momento más regresamos. Regresamos a nuestro último bloque en Sacro y Profano. El tema es la irrupción política de los evangélicos en México y estamos prácticamente en el último corte, en el último cierre sobre el tema. Hemos visto que si bien no es nuevo, pero hay una mayor visibilidad política, social de grupos evangélicos que han ganado gravitación, peso en la sociedad y que están a un paso de entrar en el mundo de la política, en el mundo del poder, en el mundo de las diferentes correlaciones. Y en ese sentido, la última cuestión, Álvaro, ¿cuál es el futuro de un partido como el PES, cuyos componentes están nutridos de estos sectores evangélicos? Es un futuro prometedor para que el PES no solamente siga siendo un partido minoritario, sino que tiene posibilidades de crecer, precisamente porque despliega un enorme pragmatismo. Este pragmatismo del que hablábamos en el segmento anterior, que se dio en la alianza que estableció con el PAN en el 2006 y que hoy está perfilando muy claramente al PRI, en caso de que el candidato priista a la presidencia sea Miguel Ángel Osorio Chong. Esto es muy importante. Hasta donde tengo conocimiento, el coordinador de los diputados del PES,
que es el sobrino precisamente de Jesús Murillo Caram, ha dicho que si no es Osorio Chong el candidato presidencial del PRI, puede el PES explorar otras posibilidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo le pregunté justamente a Hugo Eric el año pasado, y está publicado en Proceso, si era seguro ya que apoyaran a Osorio Chong. Y la respuesta que él me dio fue que no solamente podría ser a él. Él pensaba inclusive, y así lo dijo, que podría ser Luis Videgaray, que podría ser el Bronco, que es importante porque lo apoyó en la elección del año pasado, o que puede ser López Obrador. López Obrador. Es un enorme pragmatismo el que despliega el PES, y por eso digo que ellos van a crecer, es un futuro prometedor justamente por ese pragmatismo. Leopoldo, con este panorama, con este pragmatismo que a los evangélicos, ¿qué impacto tendrá? ¿Qué reacomodos se van a dar? Y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, porque hay varias generaciones que ya están conviviendo entre los evangélicos. Yo vería dos cosas en ese sentido. En primer lugar, el comportamiento presente de muchas de estas comunidades, podríamos hablar como comportamiento político, credo político, tiene que ver con que ahora hay una sensación, una actitud, comportarse como mayoría siendo minoría, por el hecho de subirse al tren de la derecha católica, lo que se mencionó al principio. ¿Cómo se explica una alianza de estas características? Se explica porque al encontrar una bandera común, los grupos minoritarios, que ahora han aumentado en su proporción, sienten que están diciendo lo mismo que los otros grupos y eso les permite moverse con esa cierta seguridad. Y las nuevas generaciones no saben, no experimentaron el grado de odio y de rechazo que la derecha católica tuvo contra el protestantismo en México. Al no experimentarlo, se les hace más fácil esa alianza ideológica. El protestantismo se desliberalizó hace 30 años en México, se desjuarizó. Al suceder esto, las nuevas generaciones podría decirse que andan a la deriva y que efectivamente podrán incurrir en alguna votación. No se trataba de que antes votaran siempre por lo mismo, solo había PRI, bueno, votaban solo PRI. Ahora que hay más opciones, las tendencias que marca un partido como este pueden impactar directamente en esas nuevas generaciones que ya no ven diferencias ideológicas como sí las había antes. Muchas gracias, Leopoldo. Álvaro, muchas gracias por ayudarnos a entender este mundo fascinante, que lo vemos muy claramente, no es estático, es dinámico. Detrás de esta presencia en las marchas contra los matrimonios igualitarios, detrás de esta presencia en partidos políticos, lo que estamos experimentando es una enorme mutación de participación social, pero también de incorporación de nuevos actores. Nada queda igual, todo cambia. En todo caso, seremos testigos en los próximos años de este avance que ha dicho Álvaro es prometedor, de este avance que tiene nuevas generaciones que traen otro calibraje y, bueno, por supuesto, si es que podemos, los vamos a registrar aquí en Sacro y Profano. Yo lo espero la próxima semana. Hasta muy pronto.